Física, caída libre de los cuerpos, parte teórica. Antes de afrontar este tema, es recomendable que hayan repasado las unidades de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. Como podrán recordar, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado son movimientos horizontales. Se dice que son movimientos horizontales porque se desarrollan en el eje de las X. Cuando hablamos de la caída libre de los cuerpos, nos estamos refiriendo precisamente a movimientos verticales, movimientos que se efectúan en el eje de las Y. En este caso, la distancia pasará a ser altura y la aceleración vendrá a ser sustituida por la gravedad. La gravedad no es más que un fenómeno en el que un cuerpo que cae deliberadamente puede ir aumentando su velocidad en una medida constante. Si estamos hablando de la Tierra, la gravedad en el planeta Tierra, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tomen apuntes porque esto será un valor constante para muchos problemas, a menos que se den en otro espacio. Observen ustedes que la caída libre y el movimiento uniformemente variado tienen muchísimas similitudes y sobre todo vamos a observar estas similitudes en las fórmulas, pero antes es preciso definir a ciencia cierta qué es la caída libre. En la caída libre, un cuerpo cae verticalmente desde cierta altura y, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo, es decir, el cuerpo que cae deliberadamente cae por acción de fuerza gravitatoria y si no debe existir ningún tipo de obstáculo que detenga su recorrido. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. Hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque el cuerpo va aumentando su velocidad a medida que va descendiendo y precisamente esa medida en que aumenta la velocidad es dependiendo de la fuerza gravitatoria. Veamos las características de este movimiento. Número 1. Su trayectoria es una línea vertical o se da en una línea vertical. Como lo dije anteriormente, coincide precisamente con el eje de las Y. Presenta una variación de velocidad. La velocidad inicial y final son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? No solamente son diferentes, sino es que la velocidad inicial será menor a la velocidad final y siempre la velocidad inicial va a ser cero, en virtud de que es un cuerpo que cae libremente, es decir, parte prácticamente del reposo. No existe una fuerza o un impulso que lo haga o lo motive, más allá de la gravedad, a aumentar más su velocidad. El cuerpo simplemente se deja caer. Número 3. Al presentarse cambio en la velocidad se genera una aceleración. La aceleración es constante y se llama gravedad. Como lo dije anteriormente, la gravedad en este caso será de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual indica que es positiva, por lo cual dentro de lo que vendrían a ser los parámetros de movimiento rectilíneo uniformemente variado, este tipo de movimiento sería un movimiento acelerado. Las fórmulas, que tienen muchísima similitud con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sobre todo para aquellos cuerpos que parten del reposo, son las siguientes. La velocidad inicial será cero, en virtud de que es una caída libre. En este caso ya no hablamos de distancia sino de altura. Altura será representado con la letra Y. Y es igual a la velocidad final multiplicado por el tiempo dividido entre 2. Una segunda fórmula de altura sería altura igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Todo dependerá justamente de los datos que nos aporte el problema. Velocidad final, en la cuarta fórmula, es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Una quinta fórmula es la del tiempo, donde el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido entre la gravedad. Y la última fórmula, que también es de tiempo, es igual a 2 veces la altura entre la velocidad final. Como lo dije anteriormente, cuál utilizaremos dependerá del problema y dependerá también de los datos que nos aporte el problema. Ahora sí, una vez vista la parte teórica, pasaremos a ver un ejercicio en el próximo video. Si tienen dudas, comenten directamente a los grupos. Gracias por su atención.